action. Hola familias, yo soy la señora Weibel, detrás de la cámara es Miss Coles. Una cosa que vamos a tratar ese año es mejorar cómo estamos comunicando con familias. Entonces vamos a tratar con una aplicación que se llama Flipgrid. Entonces, Flipgrid se puede accesar por computadora o un teléfono o un iPad o algo así. La primera cosa que tiene que hacer es bajar la aplicación. Entonces entra en la tienda de aplicaciones. Okay. Va a poner Flipgrid. Y aquí está. Yo ya la bajé, pero usted tiene que bajarlo y después puedes abrirlo. Y si usted está usando computadora, solo puedes usar, vas a poner flipgrid.com y esa información lo va a recibir. Pero si usted está usando por teléfono, vas a entrar así y lo que va a aparecer es algo así. Nosotros siempre estamos usando eso aquí abajo que para el código de QR. Okay. Aquí tenemos varios códigos. Eso aquí es de comunicación individual. Eso es específica a su estudiante. Las únicas personas que tiene acceso a ese código son usted, tu estudiante y uno de las maestras o tal vez los dos. Okay. Si usted quiere enseñar ese código a otra persona, eso es su decisión. Aquí, eso es específica a tercer grado de inglés. Esos son donde cada semana Miss Coles va a poner las noticias de la clase de inglés. Y aquí abajo es el video que estamos grabando ahorita. Okay, so lo que tenemos es, estamos listos a escanear el primer código. Ok, dice estudiante aquí, pero eso va a decir el nombre de tu estudiante. Ok, eso es donde va a poner su estudiante, donde va a poner sus celebraciones, algo que quiere enseñar a usted. Aquí tenemos un ejemplo. Hi, I'm Miss Coles. One thing I learned this summer was how to make gazpacho. Ok, y lo que podemos hacer ahora es responder. No usa esa, porque eso va a poner nuevo video y no queremos eso, pero aquí se puede responder a ese video de su estudiante. Aquí tiene varias respuestas ya, podemos grabar otro. Solo pones cualquier nombre, no importa, no necesita correo de correo electrónico. Hi, Miss Coles, I love gazpacho. Solo voy a poner Hi, Miss Coles, I love mamá. gazpacho. Mamá. Hi, Miss Coles, I love gazpacho. No sé por qué está haciendo eso. Ok, ahora estoy listo a grabar nueva respuesta. I don't really know. No sé qué más decir sobre gazpacho. Can you tell me more about gazpacho because I don't really understand? Can you tell me more about gazpacho because I don't really understand? Ok, está bien. Ya voy a tomar foto. Ok. Y ya va a subir ese video en respuesta, como una respuesta de su estudiante y él o ella puede mirarlo en clase. Pero queremos decir que eso solo es más para comunicar con su estudiante sobre el trabajo que está haciendo. Entonces, si tiene alguna dificultad o una pregunta de qué estamos haciendo en clase o algo, lo puede enviar un email a Miss Coles o a mí. Entonces, buena suerte.